Ok, vamos a continuar entonces con nuestro tema, funciones trigonométricas. En el capítulo anterior estamos hablando de, hablábamos de la función seno y abreviamos sen del ángulo dado. Hablamos de la función coseno y abreviamos cos del ángulo dado. Y hablamos de la función tangente, abreviada como tan del ángulo. Son las tres funciones trigonométricas fundamentales. Entonces, a partir de ellas, vamos nosotros a desglosar tres funciones más, que van a ser las inversas, recíprocas de estas. Entonces, ya vamos a definirlas. Entonces, vamos a definirlas de la siguiente forma. La función seno, entonces vamos a decir que la inversa, vamos a escribir acá que estas son las inversas. La inversa del seno, vamos a llamarla, o vamos a definirla como 1 sobre el seno del ángulo. Esta función, al invertirla, toma otro nombre, se le conoce como la función cosecante del ángulo. Cosecante del ángulo alfa. Entonces esta función cosecante va a ser la inversa de la función seno. Vamos a ver ahora la del coseno. Vamos a ver cuál es su inversa. Entonces al invertir la función coseno, colocamos un 1 de numerador y abajo colocamos la función coseno del alfa. Entonces la función inversa del coseno se va a llamar secante. Secante del ángulo alfa. Asimismo, la inversa de la función tangente es 1 sobre tangente del ángulo, y ella se define como cotangente. Cotangente. Note acá, vamos a bajar un poco. Recordemos que la función tangente, ¿cómo está definida? La función tangente nosotros la definíamos, vamos a ver si nosotros recordamos, es seno sobre coseno, ¿no? Tangente nosotros la definíamos como seno sobre el coseno de un ángulo. Entonces la inversa me va a quedar que es 1 sobre la inversa sería 1 sobre el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Si completamos con 1, hacemos la doble C, entonces nos va a quedar que esto sería el coseno del ángulo sobre el seno del ángulo. Entonces la cotangente, básicamente otra forma de expresarla es mediante este cociente. Cotangente también puede definirse entonces de esta forma, como coseno del ángulo sobre el seno del ángulo. Entonces, para resumir, entonces tenemos que las funciones inversas me generan cada una de ellas una función más. ¿Cómo son las inversas? Entonces vamos a recordar rápidamente que la función, la inversa, ok, entonces sería la inversa del seno es 1 sobre el seno del ángulo, y esa es la cosecante del ángulo, y se abrevia cosec del ángulo. La inversa del coseno sería 1 sobre el coseno del ángulo,
y eso se define como secante del ángulo, se abrevia como sec, secante del ángulo. Y finalmente la inversa y la tangente, del ángulo se define como la cotangente y se abrevia cotan del ángulo, que también vimos que se denota como el coseno del ángulo sobre seno del ángulo. Entonces allí estamos en presencia de nuestras nuevas tres razones trigonométricas: cosecante, secante y cotangente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a retomar aquí. Ok, nuestro triángulo rectángulo. Ok, vamos a copiar esto. Vamos a añadirlo en una próxima página. Entonces ya tenemos 6 funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Entonces, a partir de ellas entonces vamos a trabajar una serie de identidades trigonométricas que nos van a permitir demostrar algunas relaciones entre ellas. Ok, entonces tenemos aquí nuestro triángulo rectángulo. Vamos a recordar entonces las partes. Si este es el ángulo alfa, entonces dijimos que el cateto opuesto de alfa es el lado opuesto a quien este ángulo está observando. Entonces el cateto opuesto de alfa es este lado. Entonces vamos a anotarlo allí. Esto sería el cateto opuesto. Este sería nuestro cateto adyacente, por supuesto. Cateto adyacente. Y por supuesto que esta es nuestra hipotenusa. Ok. Recordando entonces las partes del triángulo rectángulo, entonces vamos a llegar a una próxima identidad. Entonces dijimos nosotros que el seno del ángulo estaba definido como cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo está definido como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces de aquí si nosotros despejamos despejamos a cateto opuesto acá, vamos a ver qué obtenemos entonces allí. Un simple despeje nos va a decir que el cateto opuesto no es otra cosa que el seno del ángulo multiplicado por la hipotenusa. De forma análoga, si de aquí despejo el cateto adyacente, entonces me va a quedar que el cateto adyacente no es otra cosa que el coseno del ángulo por la hipotenusa. Dos relaciones aquí importantes que voy a tener en cuenta y las voy a usar aquí más adelante. Ok, entonces fíjense, vamos a recordar nosotros una identidad, la identidad bastante conocida para nosotros, como lo es
Vamos a ver si recordamos lo que es el teorema de Pitágoras. Entonces el teorema de Pitágoras, vamos a verlo aquí en el triángulo. El teorema de Pitágoras nos hablaba, nos decía, estaba escrito de la siguiente forma. Nos decía que la hipotenusa al cuadrado no es otra cosa que la suma de los catetos al cuadrado. Cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Esta básicamente es la fórmula del teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? La idea acá es entonces reemplazar lo que yo he obtenido del cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces vamos a ver un poco más acá. Ok, muy bien. Entonces fíjese que el cateto opuesto vale seno del alfa por h. Entonces esta expresión vamos a reemplazarla. Esta expresión vamos a reemplazarla acá. Y de igual forma el cateto adyacente vamos a reemplazarlo en esta expresión. Con lo cual nos quedaría entonces lo siguiente. Nos quedaría entonces que la hipotenusa al cuadrado es igual a... Entonces fíjense que en vez de colocar cateto opuesto al cuadrado, coloco su equivalente, que es seno de alfa por la hipotenusa, y por supuesto hay que elevarlo al cuadrado, hay que respetar esa expresión, más el cateto adyacente, que aquí me está diciendo que vale coseno de alfa por h. Coseno de alfa por h, y hay que elevarlo al cuadrado. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que se pretende con esta serie de movimientos algebraicos acá. Entonces, bueno, continuamos acá. Dejamos h al cuadrado igual, es igual. Entonces fíjense, vamos a distribuir esta potencia para estos dos factores acá. Entonces nos va a quedar que esto es igual a seno cuadrado de alfa por h al cuadrado, más, aquí nuevamente distribuimos la potencia para este par de factores. Nos va a quedar entonces que eso es coseno cuadrado de alfa por h cuadrado. Perfecto. Vamos a ver qué pasa en el siguiente paso. ¿Qué ocurre? Nos va a quedar entonces que h cuadrado es igual a... Entonces fíjense que lo que está pasando acá. Tengo un par de factores, seno cuadrado de alfa por h cuadrado y coseno cuadrado de alfa por h cuadrado. Fíjense que en este par de factores este y este tienen una cosa en común, y es que h cuadrado aparece en ambos. Entonces voy a hacer en factorización lo que se conoce como un factor común. Vamos a sacar el factor común. Entonces el término en común para ambos es h cuadrado. Abrimos un paréntesis y comenzamos a completar los factores. Aquí sería seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Entonces básicamente factorizado esa expresión, y finalmente entonces fíjense que este término h cuadrado está multiplicando a toda esta expresión. Entonces este término cuadrado, como está multiplicando, lo paso a dividir a este lado. ¿Qué me quedaría? Entonces me quedaría h cuadrado sobre el h cuadrado es igual a seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, y por supuesto que un término sobre dividido entre su misma expresión. Entonces eso me da 1. Entonces aquí h entre h me va a dar 1. 1 es igual a
seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa. Entonces fíjense que hemos conseguido una identidad importantísima, una identidad del teorema de Pitágoras en la versión trigonométrica. Vamos a encerrarla acá, un pequeño óvalo. Esto básicamente, vamos a señalarlo acá. Esto es el teorema de Pitágoras. En una versión trigonométrica del teorema de Pitágoras. Entonces, bueno, tenemos una nueva identidad. Tenemos, esa sería nuestra séptima identidad trigonométrica. La primera es la del seno, la segunda la del coseno, luego tangente, luego secante, cosecante y cotangente sería la sexta. Esta es la séptima, la identidad del teorema de Pitágoras. Entonces hacemos una pausa y ya regresamos con algunas aplicaciones de esta identidad. Ok, vamos a continuar entonces con un ejercicio aquí planteado y nos dice entonces demuestre o demostrar que secante al cuadrado es igual a tangente al cuadrado más 1. Entonces nos están pidiendo que mediante una serie de procedimientos algebraicos demostremos que la secante al cuadrado básicamente es igual a la tangente cuadrada más 1. ¿Cómo hacemos esto? Entonces la idea aquí es usar las identidades que ya conocemos, que son 7 hasta ahora, ¿de acuerdo? De hecho, la última que demostramos es la del teorema de Pitágoras y es la que nos va a servir acá. Entonces vamos a ver qué es lo que nos decía. Nos decía entonces que 1 es igual a seno al cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa. Esta fue la identidad del teorema de Pitágoras, la versión trigonométrica que demostramos hace breves minutos. Vamos a usar esto entonces para llegar a lo que nos están pidiendo. ¿Cómo hacemos esto entonces? Fíjense que entonces es una especie de, como de truco. Entonces fíjense que necesito la secante cuadrada. Si recordamos entonces del comienzo, sabemos que la secante se forma como 1 sobre el coseno. Por lo tanto, la secante cuadrado de alfa se forma como 1 sobre el coseno cuadrado. Coseno cuadrado de alfa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Lo que me interesa, entonces, si se dan cuenta, para obtener secante cuadrado, de aquí tengo el 1. Entonces lo que debo hacer es dividir entre coseno al cuadrado para obtener la secante cuadrado. Eso es lo que voy a hacer acá. Entonces yo divido esta expresión entre coseno cuadrado de alfa. Fíjese que si yo hago esto de este lado, de este miembro de la ecuación, también debo hacerlo de este miembro para no alterar la igualdad, porque esto es una igualdad, ¿no? Entonces para no alterar esa igualdad, pues también debo dividir a este lado de la expresión por el mismo factor sobre coseno cuadrado de alfa. Pues bueno, entonces vamos a borrar esto acá para que no me entorpezca. Ok. Entonces fíjense que la idea entonces es, yo debo separar esta fracción, la debo separar por este denominador. Entonces me va a quedar que esto es igual a el seno cuadrado de alfa sobre el denominador, que es coseno cuadrado de alfa, más esta otra expresión, término, que es coseno cuadrado de alfa sobre el coseno cuadrado de alfa. Bien, perfecto. Entonces vamos a qué hemos obtenido hasta ahora. Entonces hasta ahora fíjense que hasta ahora tengo que esto es igual a todo esto. Ok. Ok, estas dos cosas aquí
es igual a estas dos cosas. Vamos a corregir que esto. Entonces básicamente hemos demostrado hasta ahora que 1 sobre el coseno cuadrado de alfa es igual a seno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa. Bueno, aquí vamos a darnos cuenta entonces de un par de cosas interesantes que están ocurriendo. Entonces fíjese, nosotros habíamos dicho, vamos a hacerlo aquí a la parte, que la tangente de un ángulo se define como el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Entonces si se da cuenta de esto, aquí me está apareciendo seno cuadrado sobre coseno cuadrado, es decir, me está apareciendo aquí y aquí. Entonces eso implica que hay un cuadrado, esto es tangente cuadrado. Entonces aquí me va a quedar que esto es 1 sobre coseno cuadrado del ángulo es igual a toda esta expresión es tangente cuadrado. Entonces esto es igual a tangente cuadrado del alfa más, aquí si se dan cuenta, un término en el numerador que aparece idéntico en el denominador se cancela o simplemente me va a quedar 1. Entonces he ya demostrado lo que me estaban pidiendo. Esto es lo que me estaban pidiendo y lo he ya demostrado. Hacemos una pausa y ya continuamos. Ok, entonces vamos a continuar entonces con el siguiente ejercicio que nos pide demostrar que cosecante al cuadrado es igual a cotangente cuadrado más 1. Ok, entonces la respuesta viene muy similar a la anterior, que es usando el teorema de Pitágoras, que nos dice que 1 es igual a seno al cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo. Si usamos esto, entonces es similar al anterior. Entonces fíjense que yo necesito hacer aparecer un cosecante al cuadrado. Entonces recordemos que la cosecante de un ángulo alfa no es otra cosa que 1 sobre el seno del ángulo. Entonces lo que debo hacer entonces, si se dan cuenta, para tener cosecante es dividir entre seno. Aquí tengo el 1, lo que me haría falta es dividir entre seno, pero necesito cosecante cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es elevar al cuadrado acá y elevar al cuadrado acá. Entonces debo dividir ambos miembros por seno cuadrado. Entonces aquí divido entre seno cuadrado y aquí esta expresión también voy a partirla por seno cuadrado del ángulo. Vamos a ver entonces qué vamos a hacer ahora. Ok, entonces ya tenemos acá ok, tenemos entonces aquí 1 sobre seno, entonces esto es igual, ya sabemos que este es igual a la cosecante al cuadrado de alfa. Aquí si picamos a esto nos va a dar entonces que esto es el seno cuadrado de alfa sobre el seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa sobre el seno cuadrado de alfa. Bien, vamos a darnos cuenta entonces que nos falta simplemente mover este lado. Entonces darnos cuenta que seno cuadrado sobre seno cuadrado es 1 y coseno cuadrado sobre seno cuadrado es
perdón, es cotangente al cuadrado del ángulo alfa. ¿Por qué? Porque fíjense, recuerden que la cotangente de un ángulo alfa se define como coseno del ángulo alfa sobre seno del ángulo alfa. Si necesito cuadrados, entonces pues, si necesito cotangente cuadrado, pues es colocarle cuadrado tanto al numerador como al denominador. Entonces pues así pues hemos demostrado lo que nos estaba pidiendo el ejercicio. Ya regresamos con otros nuevos ejemplos y ejercicios. Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar entonces con una serie de ejercicios que vamos a realizar, no sin antes recordar que los últimos tres resultados obtenidos, últimas tres identidades son estas. Primero la del teorema de Pitágoras, seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. La identidad que demostramos a partir de allí es que la secante al cuadrado de un ángulo es igual a la tangente al cuadrado más 1. Y también demostramos que la cosecante al cuadrado de un ángulo es igual a la cotangente al cuadrado más 1. Son tres identidades más que se nos añaden a las fundamentales, como son seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Entonces los ejercicios son los siguientes. Demostrar. Primero, demuestre que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado es igual a la tangente por la cotangente del ángulo. Segundo, demuestre que la tangente cuadrada de un ángulo más el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo es igual a la secante del ángulo. También debe demostrar que la cotangente cuadrada de un ángulo más 1 es igual a la 1 sobre el seno cuadrado del ángulo. Finalmente, demuestre que el seno cuadrado del ángulo por secante del ángulo es la tangente del ángulo. Estos cuatro ejercicios pues pueden ser el comienzo para practicar estas identidades trigonométricas. Entonces cualquier cosa pues me hacen llegar las dudas o las consultas, ¿de acuerdo? Entonces les recuerdo rápidamente mi correo para que me escriban dudas, consultas. jan44@hotmail.com. Pueden escribirme cualquier duda, preguntas, sugerencias y allí podré responderles. Hasta la próxima entonces.